Bueno, buenas. Mi nombre es Sergio González. eh, Soy artista 3D senior. He trabajado en, en promocionales, en mappings, en videojuegos. Después de trabajar en Costa Rica en el campo de promocionales, regresé a Colombia y me dediqué a estudiar 3D. Bueno, ya manejaba 3D. eh, lo que me permitió en el 2012 trabajar en una compañía de Manizales como modelador y después como rigger, he enfocado más que nada a la creación de morph, de los lane shape que usan para crear los rigs faciales de los personajes. O sea, mi trabajo era crear las expresiones para que después, con las interpolaciones de todas estas expresiones, los personajes pudieran gesticular. Una experiencia full, chévere. Eh, una vez después de terminado este proyecto, eh, llegué a Barranquilla y trabajé en el Bicentenario de Barranquilla, también como modelador, pero mi trabajo principal fue trabajar en el desarrollo del programa del Yo Arroyo. Si anotaron en la publicidad de los webinars, usamos eh, 4 personajes para promocionar el webinar. Una versión Cyberpunk de City, del juego este se llama The Witcher. Arcane, el personaje de Vi, de Arcane. Una chica anime que es de un proyecto también en proceso. Y el Joe. Los 4 son modelos 3D de personajes. Y usan en su pipeline los mismos procesos. Pero la forma en cómo se ve el resultado final eh, muestra que aunque usan el mismo proceso, cambiando el enfoque del texturizado, en lugar de buscar un acabado más realista, buscamos un acabado más estilizado. O eh, en el caso de la chica anime, también combinado con el manejo de normales y el manejo del mapeado, el mismo proceso tiene un impacto en el, en el resultado final. Entonces, lo que quería mostrar con este webinar era eso. Eh, voy a mostrarles como pipeline básico en el desarrollo del contenido que yo hago, que es personajes o assets. También manejo animaciones, pero digamos que mi principal tarea es la creación de personajes y la de assets. Y mm, partiendo del concept art, se hace un enlocado buscando como las formas generales. Si es un personaje, su volumen, su forma, su contorno, si usa elementos como cascos o escudos o cosas así, también en formas sencillas se enbloca. ¿Para qué? Para que este enblocado sencillo se pueda rillar y se pueda implementar en un mundo así igual enblocado para empezar a hacer pruebas de mecánicas, para empezar como a ver si como la idea funciona del juego que pensamos, eh, para poner de una forma más gráfica, que sería como la idea del enblocado. Bueno, en este caso es de una construcción. Se hacen pruebas en el motor para ver si funciona, con iluminación y todo eso, para ver si logramos la atmósfera, si la estructura funciona.
Y si funciona, este embloquado se sigue trabajando y se va transformando a una versión que va a tener una estructura más compleja, con un polinaje más denso y más acabado, con UVs y con todo el trabajo de textura que requiera para llegar a que se vea como el concept implementado dentro del motor. Este mismo proceso lo aplicaríamos a cualquier elemento dentro del juego. Porque la idea es no esperar a terminar un personaje y empezar a hacer pruebas para ver si la idea funciona, sino ya empezar a hacer iteraciones y ver si la idea o mecánica que le quedará a nuestro personaje, si todo eso funcionará. Entonces, este sería como cuando hablamos de embloquado y formas generales, ese sería el proceso. Cuando tenemos un embloquado, podemos llevarlo a un nivel mayor de detalle, buscando ya la fidelidad con respecto al concept art, gracias a ZBrush. Empezamos a darle todo el detalle posible y se puede complementar este modelo. Puede tener elementos modelados en Max o Maya o Blender. Por ejemplo, si es un personaje y tiene algunas partes mecánicas, a mí se me hace más fácil hacer modelados hard surfaces, digamos, si tiene un brazo mecánico como sería el caso de este personaje. Este brazo mecánico se hizo en Blender, al igual que la moto. Y toda la chica sí se hizo prácticamente toda en ZBrush. Habieron elementos del mismo traje de la chica que se hicieron en el mismo Blender, como esta simulación de ropa. Entonces, cuando estamos en este proceso de la creación del high, buscamos la máxima fidelidad y ZBrush para para el desarrollo de piezas orgánicas es lo mejor, como dibujar en 3D, por algo es el estándar de la industria. Pero se puede complementar con otros programas de la preferencia de quien lo maneje. Digamos que cada programa tiene su fortaleza. A mí me gusta Max, pero he estado trabajando con Blender y cada vez que lo estoy usando me gusta más. Hay apartados de Blender que me parecen superiores en algunos casos a Max. Por ejemplo, la parte de simulación de cabellos. Me parece muy superior. Bueno, una vez que tenemos este High Poly, vamos a verlo en un ejemplo ya práctico, basándonos en este mismo personaje de este mundo de Merchant, que es un juego que estábamos desarrollando en la empresa. Podemos ver la diferencia entre un modelo y el otro. Aquí podemos ver el modelo de ZBrush con una cantidad absurda de polígonos, millones de polígonos en cada una de las piezas que los componen. El maletín, el abrigo, su traje, pantalón, todo, para poder darle ese nivel de detalle a cada una de las piezas que lo componen. Obviamente este tipo, pues, bueno, aquí dice que el total de polígonos que tiene todas las piezas que conforman el modelo llega como a los 134 millones. No hay equipo que pueda mover un modelo de este peso. Entonces aquí es cuando
después de tener el high, este modelo vendría el proceso de crear la creación de un modelo low poly al cual se le pueda crear un RIG y se le pueda importar o crear animaciones o importar las animaciones, que también se le pueda crear una sus UVs, que sería coger el modelo 3D, de construirlo y formarlo como una imagen plana de ese modelo 3D, para poder en esta imagen plana colocar toda la información de color, de relieve, eh, que podríamos aplicarle en el motor al cual vaya dirigido el modelo, sea Unity o Unreal, a través de la creación de los shaders que lo van a, a definir cómo se va a ver en el motor. Bueno, entonces vemos que aquí tenemos el modelo High Poly, o sea, un modelo muy denso en su cantidad de polinaje que tiene. Este sería el modelo Low Poly. Y aquí ya sería con el trabajo de texturas encima, ya el texturizado de Painter. Este sería el modelo ya con su RIG y con su retopología de cada una de las piezas. Ya óptimo para animación y para ser exportado al motor. Y aquí estaría con los shaders, y es una imagen como sacada del mismo Unreal. Entonces, para poder hacer que este modelo transfiera todo este nivel, toda esta cantidad de detalle a un modelo que que, que es una versión reducida en cuanto a polinaje. No permitiría tener esa cantidad de detalles si solo lo dejamos eh, hacerlo a través de solo polígono. Tenemos que hacer un vaqueo, que es transferir todo ese detalle que tiene el modelo de alta resolución, toda esa información de cavidades, de altos y bajos relieves, transferirlos a este modelo, low, a través de un proceso que es el vaqueo de mapas, el cual lo podemos hacer en programas como Substance Painter. Tenemos nuestro modelo de High Poly y tenemos nuestro modelo de Low Poly, y hacemos en Painter una proyección donde toda esa información de relieve se ve transferida y vaqueada en los mapas que creamos en nuestro modelo Low Poly. Ya una vez hecho este vaqueo, donde tenemos toda esa información eh, ya imprimida, ya impresa en nuestro modelo Low, podemos empezar a texturizar en el mismo Painter, Substance Painter. Hay otros programas como Mari, 3D Quad. No los uso, sí he usado Mari. Me parece como maneja los replacement map, que es full potente. Eh, pero Painter, Substance Painter, combinado con otras herramientas como XNormal, también pueden hacer un trabajo muy bueno.
sobre todo con es normal. Como si una vez texturizado nuestro personaje, le exportamos al motor. Y en el motor, de acuerdo al estilo, como les comentaba, por ejemplo, estos 4 personajes manejan como un pipeline, el mismo pipeline, excepto, excepto la chica anime, que no necesita vaqueos normales, porque en cierta forma, los normales de ella deben ser editados de una forma para que resalte el estilo que estamos buscando. Incluso la forma de mapeado de este estilo de personaje es muy diferente a cualquiera de estos. En estos 3, el mapeo de los personajes, vamos a explicar lo que es mapeo. Si yo cojo a Jacob acá y me voy a la sección de V-Editing, aquí podemos ver el mapa web, que es coger, desconstruir este modelo 3D y convertirlo en una imagen plana del mismo, sin volumen, sin relieve ni nada. Es simplemente aplanar el 3D para poder trabajar sobre él la textura. Por ejemplo, en Painter podemos pintar, agregar detalles adicionales. Estos programas los vamos a ver en estos webinars. Solo quiero mostrarles como una línea general de los programas que uso, tal vez mostrar las herramientas, empezando por Blender, cómo es la interfase, eh, algo de ZBrush, un poco de Painter, y después mostrar esta diferencia que les comento de cómo, siendo que son 3 personajes, 4 personajes modelados, usando las mismas herramientas y casi el mismo proceso, el resultado es muy distinto entre ellos. Por ejemplo, si se dan cuenta, este personaje tiene muchas piezas de él contenidas en el mismo mapa. Y es porque buscamos más que nada un buen desempeño a la hora de cuando estemos jugando, eh, que sea lo más óptimo posible la forma en cómo este personaje contiene sus texturas. Tener un personaje y tener una cantidad de materiales eh, exageradas o texturas de mucho tamaño, porque podría tal vez afectar nuestro rendimiento. Entonces, si ven, la textura está totalmente eh, ordenada, plana. Si le mostrara el mapa de la chica anime, verían que es otra cosa totalmente distinta. Son texturas que están totalmente eh, cuadrificadas. No tienen esta forma orgánica del personaje que hay. Aquí se puede vislumbrar la forma del rostro. No, en el de la chica todo es recto, tanto en los ejes X como Y. Y eso tiene una finalidad, pero mm, lo muestro cuando llegue al momento de cotejar las diferentes, los diferentes estilos, eh, para que puedan entender mejor. Así creo que no lo entenderían bien. Bueno, entonces, este personaje, si se dan cuenta, tiene parte del pantalón, la camisa, la cara, todo condensado en el mismo mapa, por cuestiones de rendimiento. Si yo les mostrara el de esta chica, la versión Cyberpunk de Siri, la sola cara de ella podría tener, creo que 3 mapas. Y esto es porque buscando este tipo de estilo, eh, buscando este tipo de estilo,
la resolución del detalle que se necesita para lograr que cada poro sea legible. Y es que también el, el detalle del relieve termina afectando la forma en cómo ella termina viéndose, porque toda esta información de relieve se conjuga con la creación del shader. Aquí no se usan normales. En este tipo se usan displacement maps. Por eso las texturas tienen que ser grandes, por eso se secciona el rostro en varias partes para que este displacement map sea lo más pristino posible. Y de esa información de relieve, que a la hora de aplicar el shader y se combine con el mapa de color, el roughness map, que sería como el brillo, el specular map, el displacement map, todos son necesarios a la hora de crear ese efecto como de translucencia y de scattering que tiene la piel. Entonces, la suma de todo ayuda a la obtención de ese realismo que se busca. Entonces, aquí no es cuestión de performance, aquí lo que se busca es un acabado. Entonces, es otra forma en cómo se plantean los mapas y se crean los materiales. Sí, entonces, incluso lo del piel, aquí perdón, el cabello, aquí el cabello es simulado. Acá el cabello, bueno, acá en este caso específico, el cabello de este personaje es geometría, porque va acorde al estilo, que es todo enblocado. Como pueden ver aquí, la cara, los pómulos, todo está como segmentado, así igual el cabello. Si fuera para videojuegos, se usaría más que nada planos de polígonos con transparencia, aunque también el uso del cabello poligonal es muy usado por todos los problemas que ahorra. Bueno, aquí vi. Sí, estos tres manejan el mismo concepto de la forma en cómo se disponen los mapas. Eh, en el caso de Vi, también se usaron diferentes en el caso de Vi, si se dan cuenta, bueno, el cuerpo está seccionado en cuatro partes. Como es un acabado texturizado, un acabado estilizado, quería que aguantara la mayor cantidad de eso posible. Y también quería que el personaje quedara, quedara, lo, quedara lo mejor posible. Si se dan cuenta, la topología es fundamental. Como que, si yo comparo la topología de este personaje con la topología de este otro personaje, bueno, creo que él no tiene boca, pero tiene ojos. Y si se dan cuenta los loops que giran alrededor del ojo son circulares siguiendo la forma de este. La forma del rostro cambia obviamente porque necesita mostrar esos ángulos de esos filos en su rostro para que se vea acorde a cómo se quería entonces. Pero, por ejemplo, los looks que están alrededor de sus ojos, giran en torno alrededor de sus ojos, tiene bocas. Sí, tiene,
Bueno, está algo alegre ahí, pero bueno. Si se dan cuenta, los loops de la boca giran en torno a su boca, no tiene nariz. Así igual, a pesar de que es otro estilo, eh, su boca, los loops que giran en torno a su boca, sí, este mismo loop, así como alrededor de sus ojos. Y así como en su cara, en su cuerpo, también hay una sucesión de convenciones a la hora de hacer la topología. La topología no es como eh, algo a lo que salga, sino hay que tener buenas prácticas para que el personaje se forme eh, lo mejor posible cuando eh, él, se le ponga sus animaciones. Eh, Eso es aplicable en general a todo, excepto cuando vemos este estilo. Este estilo maneja un tipo de topología que busca la fidelidad al estilo mismo. Es como que todo medio justifica un fin. Yo no haría nunca una topología como esta cuando mi resultado busca ser este. Aquí se puede salir con la suya por el tipo de acabado, por el tipo de material que tiene y el tipo de mapeado también. Pero digamos que eso, que de acorde al estilo, ahora cuando veamos más adelante en el webinar, vemos cómo algunos conceptos pueden doblarse o romperse un poco a la hora de buscar un estilo específico. Eh, bueno, así como Jacob, también Siri y Vi tuvieron el mismo proceso. Eh, una vez creado el embrocado, podemos ver acá los primeros embrocados de, de Siri. Primero obtuvo el concepto y después se empezó a embrocar, nada full acabado. Solo se se embrocaba primero y a través de la sucesión de iteraciones es que se fue acabando eh, el, el modelo. Así igual fue con Jacob y con Siri, bueno, con Bit tenía material de referencia porque también Bit un fanart. Pero digamos que el proceso fue el mismo. Se creó un embrocado, se les hizo ambos, a los tres se les hizo un high. Se tomó el high y el low y se empezaron a vaquear la información del high en el low para después en Painter poder hacer este tipo de cosas. Enmascarar, con máscaras inteligentes, hacer que algunas cosas se vean más acabadas que otras y, y darle, por ejemplo, si vemos acá, hay partes del top que se ven como desgastadas. Eh, Todo eso funciona gracias a que el Painter al vaquear las cavidades y los normales del high, tiene toda esa información y uno queda mucho más fácil hacer máscaras con esa información para poder lograr este tipo de materiales. Así igual con B. Si yo tengo el high, como no soy muy bueno coloreando, tuve que usar un buen high, soy bueno esculpiendo, usé un buen high y lo proyecté sobre el low y empecé en Painter a recrear el estilo pintado usando las diferentes herramientas que me da Painter. Esto lo vamos a ver igual cuando empecemos a ver los diferentes programas en el transcurso de estos 4 webinars. Ahora mismo estoy como contextualizando la información de lo que veremos y los programas que revisaremos. En este caso, Blender, ZBrush, Painter y sí, tal vez algo de Unreal. Para mostrar ya algunos personajes integrados en Unreal, eh, exportando de Blender. Entonces,
Bueno, aquí podemos ver desde Painter. Una vez que texturizamos en Painter, podemos exportar una diferente cantidad de mapas. Por ejemplo, en el caso de Siri, en el caso del chaleco, miren que tiene como un acabado metálico. Vamos a exportar desde Painter, podemos definir eh, como las cualidades de cada pieza. Si es metálico, si es plástico, si es reflectivo, si es piel. Y en base a eso, así serán los tipos de mapas que exportará Painter. Y después tocan configurar, ya sea en este caso, en el caso de Siri, en Blender, en el caso de este personaje, Unreal, en el caso de ella, en Blender. Por ejemplo, los tipos de mapas que necesitaba de ella más que nada eran el color, por el tipo de acabado. Solo me interesaba el color, pero los mapas de ella me interesa el color, el roughness, el specular, el displacement, el metallic. eh, y aquí podemos ver el personaje con una iluminación y con un seteado de materiales. Este no es el material estándar de Blender. Este material está hecho para resaltar este tipo de texturas. Por eso quiero decir que si yo cogiera las texturas que me da la que me exporta Painter y las que me exporta Siri y los meto en un material normal, no se va a ver como, como se imagina. Las texturas es un proceso, el shader, tanto en Blender como en Unreal, es otro proceso. Entonces, sí, una vez texturizado el personaje en Painter, el siguiente proceso sería la implementación. Y la implementación abarca todo eso. Importar las texturas. A veces las texturas pueden tener problemas, que el formato no funciona o que hace un tiempo Unreal tenía un problema con las texturas de 16 bits que se veían lavadas, ese tipo de cosas. Tiene uno que pulirlas, resolverlas y cuadrar el shader para que el personaje se vea bien. Y lo ideal también es no crear un shader por cada cosa que uno hace, sino tratar de crear un material que pueda ser usado en digamos, si creamos un shader para un personaje, que ese mismo shader sea el padre de todos los demás personajes, para cuestión también de rendimiento, no ayudar al performance del motor. Así también no solo a personajes, sino objetos. O siempre tener como la mayor cantidad de materiales maestros y crear instancias a partir de ellos. Sí, entonces, digamos que este es como mi proceso regular cuando me mandan a hacer no solo personajes, sino elementos. Hago en blocados paso, si se requiere, a hacer un high poly. Después de eso, hago un proceso de retopología para de ese high poly hacer una versión low poly, a la cual le puedo imprimir todo el detalle del high poly al low poly después de haber creado UVs. O sea, el personaje de Jacob, que es 3D, lo construí en una imagen plana de él. Y sobre esa imagen plana, vaqueé, vaqueé toda la información de relieve y detalle que me permitió después eh, en Painter texturizarlo. Entonces, sí, después de texturizado en Painter, pude exportar los mapas del personaje o del objeto
para después ser implementado en Unreal. Crear sus materiales y hacer pruebas en motor. También si es un personaje, ver si se deforma bien, si todo funciona bien, si hay cosas que corregir, que puede pasar, regresar al punto necesario, en la cadena necesario para poder hacer eso. Bien. Entonces, le podría mostrar a Siri, pero como es un personaje que es demasiado pesado, seguro duraría mucho cargando. Yo tengo la chica para que vean la diferencia del acabado. No le voy a mostrar el mapeado. No, esta chica no necesitó eh, un modelo high. Bueno, sí necesito un modelo high, porque eso es lo bonito de ZBrush. Ustedes pueden dibujar en 3D prácticamente. Entonces, empecé a esculpir al personaje en 3D y del 3D saqué el logo. No usé para nada más el personaje, el del high, porque no lo requería ni para vaqueo ni para otra cosa. Ya con el low se empieza a trabajar. Cosas como la chaqueta y sí, pues, sí, debo decir que sí. Hay mucho, por ejemplo, la chaqueta fue hecha en ZBrush y después se hizo una retopología aquí en Blender. Y la idea era que conservar esos pliegues que estaban en el high dentro del mismo low. ¿Se acuerdan la topología que les mostré de la cara de Jacob y la de Vi? Esta es una topología diferente y tiene un porqué de que es así, pero lo explicaré cuando pueda hacer la compaginación de mapeado y textura entre los diferentes personajes. Ahora, lo que les comentaba de cómo el mismo proceso de modelado, mapeado, puede arrojar diferentes estilos, eh, cambiando algunas partes no en nuestro pipeline, porque sigue siendo lo mismo, sigue siendo modelado, retopología, UVs y, y creación del shader. Eh, sí, creo que el personaje reacciona a la luz, o sea, las sombras no son pintadas. Eh, entonces, este es, así como va, las texturas no requieren normales. Pensaba incluirle displacement, porque incluso en Arcane se notan algunos, en el estilo del modelado, se notan algunos ángulos, eh, como, algunos ah, como planos angulares en modelado de algunas caras u objetos. Y quería resaltar un poco eso con displacement. Pero todo el estilo y todo el modelado se soporta en el color, en el mapa de color. Así, Siri, todo su trabajo se soporta en la fidelidad, en la cómo los materiales, eh, texturas y cómo se muestran de una forma realista. Eh, y Jacob es como una Siri, pero buscando más la parte de optimización y pensando en un entorno no de ray tracing, sino en tiempo real. O sea, no va a haber texturas de 4K o scattering
o displacement, no. Pero sí, entonces, esta es esto es lo que les quería mostrar en este webinar. Cómo en el mismo proceso hacemos variaciones buscando el- cambiar el estilo en el cual se va a ver nuestro personaje. Por ejemplo, Siri sería el mismo proceso que usé con el Joy, buscando fidelidad a través de mapas de alta resolución, a través de referencias eh, de personas. En el caso del Joy fue Joy. El caso de Siri fue una cosplayer. Y tratando de ajustarme lo más posible a la referencia. Bueno, entonces, tal vez vamos a iniciar como una introducción a Blender. Voy a hacer acá. Perdón el ruido ambiente. Bueno, cuando traen el concept art, eh, por lo general, yo inicio en ZBrush, creando el emblocado. Me resulta mucho más fácil, ya sea eh, personajes u objetos, comenzarlo en ZBrush. Cuando el objeto es muy poligonal, sí lo comienzo en Blender. Lo ideal es, que puedo mostrar, lo ideal es no partir de ZBrush. ¿Por qué quiero decir? Lo voy a mostrar otro personaje en el proceso. Eh, para que me entiendan mejor. O sea, siempre los tiempos son muy limitados. Eh, entonces, si por cada personaje que ustedes tengan que hacer, tienen que volver a hacer retopologías y ese tipo de cosas, se les va a hacer muy extenso el trabajo y se les puede terminar acumulando eh, el trabajo de más. Entonces, lo que se suele hacer, por ejemplo, en el caso del Merchant, ya yo tenía el Merchant y del Merchant sacaba todos los demás personajes. No funciona mucho con objetos, porque a veces el conceptualizador por general, o sea, la cantidad de posibilidades de variación en objetos era mucha. Cada objeto era como único. Pero en cuanto a personajes, trataba de usar lo más posible. Buscando eh, para mostrar como el punto. Bueno, tuve algo de tiempo, entonces empecé a trabajar en otro personaje de Arcane, pero como ya tenía a Vi, no fue partir de cero. Fue, tomé a Vi, lo que necesitaba ella, y de ella misma empecé a embrocar a Kate. Acá en una fase full inicial. Pero es la misma topología de Vi, mismos ojos, misma cara en topología. Ya después empecé a esculpirla de nuevo y empecé a sacar a Caitlyn. Y el proceso será el mismo de Vi. De aquí saco un high, lo llevo al low, y luego vengo, hago la topología, creo Vs, vengo y cojo el high, lo proyecto sobre el low en Painter, y en Painter
como ya tengo los materiales que hice con Valle, eso es lo bonito de Painter también, al crear ustedes un estilo, o buscando un estilo, del estilo de Arcane, empecé a hacer como una librería de materiales. En el último juego que hicimos de Be The Hit, me ayudó full porque tenía también acabados estilizados que eran como poligonales, y hacerlo por cada objeto es muy dispendioso. Entonces uno hace una base y con esa base empieza a trabajar y le da los detalles necesarios para resaltar las particularidades del nuevo modelo de impresión. No es simplemente echar y ya listo, no, pero al menos no empiezan de cero. Entonces, según este pipeline, con Celdar, en bloqueado y high poly. Pero digamos que si yo ya tengo, si es un personaje y yo ya tengo un personaje, no voy a empezar todo de cero, sino trato de agilizar lo más posible. Sí, entonces, eso más que nada, de que si tenemos elementos que nos sirvan para el siguiente modelo, lo usamos, tratamos de evitar lo más posible partir de cero. Eso aplica tanto a modelado como al desarrollo de texturas, sea en Painter o, o Substance Designer. También lo he usado. Lo bonito del Designer es que es lo mismo. Si tienes una librería de materiales, modificas un par de cosas y de ahí puedes sacar todo lo que quieras. Para los tiempos de entrega que a veces nos dan, es lo que nos ayuda. Vamos. Eh, Voy a empezar como por donde se inicia todo, que es el emblocado, que sería Blender. Eh, entonces, vamos a hacer una introducción de Blender el día de hoy. Mañana sería, ya como vieron todo el pipeline, ya no me voy a poner a hablar sobre todo el pipeline, sino voy a ir como hablando de programas específicos, en este caso Blender. Mañana sería ZBrush, el siguiente sería Painter, y para finalizar sería como mostrar un personaje en un Real eh, con los mapas que me exporta Painter, el personaje de la chica de anime, cómo se logra ese acabado y cuán diferente es a los otros. Así también como la descripción puede ser del shader de Siri, que es mucho más complejo que el de Jacob, que lo veremos en Unreal. Bueno, entonces vamos a empezar con como la descripción de Blender. No, Blender es un programa open source, eh, gratuito. Sí, o sea, si ustedes buscan trabajar para el exterior, según veo, los estándares son Trimax o Maya. Uno puede ver las descripciones de lo que solicitan, y por general esos son los programas que aparecen. Painter, ZBrush, son los estándares. Eso no quiere decir que Blender no sea potente. A mí me gusta mucho. O sea, yo manejo Max, he hecho muchas cosas con él. Y creo que Blender no tiene nada que enviar a Max. Es cuestión de gustos, pero también tienes que tener en cuenta, si buscas trabajar por afuera, lo que te van a pedir. Así que ten en cuenta eso. Eh, una de las cosas que más me gustó de Blender, como había dicho, era su sistema de cabellos, que incluso no he visto el último, creo que a partir del 3.5, 3.4, incluyeron nodos de geometría en cabello, que ya lo hacen mucho más superior. Y a eso es lo que me refiero. En algunas cosas, a otros programas duran años para actualizar, y es la hora y aún no actualizan. Por ejemplo, lo que les digo de los cabellos. Pero, yo, en fin, Max es potente, Maya es potente, Blender es potente. Eh, eh, y
cada rato lo hacen mejor. Ah, ahora creo que da chance de mostrarles algo de nodos de geometría, que lo usamos hace poco en un proyecto y también, o sea, veo a Blender y veo que solo está mejorando, cada vez más. No veo un estancamiento por ningún lado. Y eso es lo que más me atrae de él. Entonces, bueno, como cuando abrimos Blender y podemos ver el cubo que aparece por default. eh, si se dan cuenta, acá aparecen diferentes tipos de pestañas, que es acorde a lo que uno vaya a hacer, eh, va cambiando como el entorno el entorno del, del área de trabajo. Por ejemplo, yo más que nada uso layout. Sculpting no la uso. He visto que es potente. eh, He visto que es potente, pero las que más uso son layout y V-Editing para la gestión de, de edición de texturas, de la creación de los mapas UV. Eh, Todas las demás, estas de shading, todo, o sea, puedo tener acceso a ellas. Dentro del mismo workflow, de la misma área de trabajo del layout. Puedo seleccionar aquí, por ejemplo, si quiero la parte de tener acceso a la parte de shaders o sheet, la editor, también incluso editor. O sea, eh, por ejemplo, si yo quiero empezar a editar el modelo, yo le doy clic aquí, me da como diferentes tipos de opciones en la cual puedo editar este modelo. Por ejemplo, puedo entrar a Edit Mode, puedo entrar a Full Mode, puedo entrar a Vertex Paint, White Paint y Texture Paint. Por ejemplo, en Object Mode, yo puedo moverlo, lo selecciono. Lo diferente en cuanto, una de las cosas que más me costó al principio al venir de Max es como Blender funciona mucho a través de shortcuts. Si yo quiero coger el modelo y arrastrarlo, tengo que hundir G. Si quiero rotarlo, tengo que hundir R. Y tengo que hundir después, si quiero un eje específico, ya sea Z, ya sea Y o ya sea X, para completar la, la transformación. Si necesito un valor específico, después de haber hecho la primera edición, aquí puedo poner una entrada si quiero un valor específico en cuestión. Puedo escalarlo. Y lo mismo. Ah, bueno, perdón. Si quiero escalar, si quiero rotarlo en un eje específico, tengo que hundir R de R y después tengo que hundir Y o X o Z. Así igual, si quiero escalarlo. Si quiero escalarlo, solo escalarlo, hundo S y así lo escalo. Pero si quiero escalarlo en un eje específico, tengo que hundir S y después el eje ya sea Y, ya sea Z o ya sea X. Eso sería como las ediciones que puedo hacer en Object Mode. En Edit Mode, aquí ya puedo entrar a cada uno de los componentes del cubo. O sea, puedo entrar a los vértices, a sus edge, a sus polígonos. Puedo verlos también en un eje específico. Así lo mismo que en Object, pero a nivel de vértices, edge y polígonos.
en School, bueno, esto también se maneja también con Sharpie. Si yo hundo 1, cambio a vértice, si hundo 2, cambio a Edge, y si hundo 3, cambio a polígono. Ahora, si yo voy acá y cambio a School Mode, School Mode lo uso mucho, por ejemplo, cuando tengo que hacer blend shapes de personajes. eh, y ahora hago ah, una nota adicional sobre los addons. Cuando uso mocap facial, uso addons que generan automáticamente las 50 y tantas expresiones necesarias para que la información que es capturada en un iPhone, creo que actualmente ya incluso en cámara web permite. No es el mismo nivel como de detalle, pero al menos ya no necesitas comprar un televisor. Creo que un iPhone de un monto a veces prohibitivo. Tengo que mirar eso, pero creo que ya hay pruebas con cámara web, en las cuales tú capturas la expresión de tu personaje y la cargas a un modelo que tenga estas animaciones ya, estos blend shapes ya cargados, y él puede gesticular tal cual la actuación que tú grabaste. El detalle es que estas expresiones a veces tienen defectos mínimos, a veces un poquito más grandes, y con School Mode fácilmente se pueden solucionar. Esto tal vez lo veamos también en alguna de las clases de las 4, no, las 3 que nos hagan parte. Y tenemos diferentes tipos de brushes parecidas como las de ZBrush. Por ejemplo, este es Smooth y Flat. Este sería como mover, que es Grab. Y selecciono esto. Obviamente es un cuadro. No va, puedo agrandar hundiendo F el brush. Y obviamente si abarco más, lleva más del modelo en cuestión. Para, para arreglar lane shapes es buenísimo el tool. Y más que nada para eso lo uso. Pero si necesito esculpir cosas, me voy directamente a ZBrush. Y voy de ZBrush a Blender. Aunque he visto videos de esculpido de Blender y se ve potente. Solo que es a ZBrush. Vertex Paint, este también lo uso, por ejemplo, para, por ejemplo, grama. Eh, Cuando hacemos grama o hacemos un pedazo de tela que queremos que se vea como que se mueva por el viento en el motor, o sea, la idea es hacer la ilusión de que hay un viento que realmente está moviendo todo, pero eso sería demasiado expansivo, muy caro. Entonces lo que hacemos es, en la geometría, en la geometría guardamos, eh, coloreamos partes del modelo, que cuando lo llevemos al motor, le digamos, en el shader, todo lo que tenga rojo, por favor, aplícale este, este, este movimiento de ruido o algo así que lo haga ver que se está moviendo por el viento, pero realmente simplemente es un color que le dice a la geometría que ahí debe aplicar cierta transformación. El Vertex Paint. Y también este Vertex Paint es útil para el shader de la chica de anime, porque necesitamos controlar qué tanto la combinación entre sombra y luz. Esto lo podemos ayudar al shader. Nos podemos ayudar con esto para que el shader sepa desde dónde parte la sombra, y es decir, para tener más control en el shader.
el weight pain, ya esto es cuando, si tuviera huesos, esto sería para determinar esto es para controlar el nivel de influencia de cada hueso sobre la geometría. Aquí podemos pintar, seleccionar el tipo de brush que queremos, si queremos adherir, o sea, eh, sustraer. Si agregamos, siendo rojo 1, que es el nivel de influencia mayor del hueso sobre la geometría, y azul 0, que no lo influye para nada. Entonces, si esto le agregamos mayor influencia, obviamente todo esto se va a mover una vez movamos este hueso. Entonces, con este weight paint es que controlamos ese tipo de información, que tanto un hueso afecta ciertas partes de una geometría. Eh, Leyendo lo que vieron, la escala de rojo a azul, siendo rojo el punto máximo o fuerza total de ese hueso puede ejercer sobre ese vértice, y siendo azul ninguna influencia. O texture paint sería pintar directamente sobre la geometría, pero para eso yo me voy directamente a Painter. Entonces, tenemos que en nuestra eh, tabla de trabajo, en nuestra lista de trabajo, layout, podemos cambiar acorde al trabajo específico que queramos. Eso solo lo hago cuando me voy a V Editing. Aquí ya está, tal vez por ser un juego. Bueno, la forma de trabajar las subes aquí en Blender es seleccionar los edges que queremos cortar. Damos clic derecho, marcar como scenes, marcar como scenes. Eh, en Edit Mode, así como en Max, y tenemos las diferentes opciones que la Bevel, Inset Face, Extrude. Todo lo podemos hacer a través de comandos también. Es como crear un loop. Knife, que sería como cortar. Eh, o sea, crear un polígono dentro del polígono con Inset. Después de hecha la operación, si quiero colocarle un valor específico, aquí podría hacerlo. La extrusión. Son las mismas herramientas que manejamos en Max.
que aquí puedo suavizar. Y otra cosa que puedo hacer es crear como borders duros, que en Max sería como crear diferentes tipos de polygons. Solo que aquí sería como crear sharp. Aquí entonces vamos a mapear el modelo. Ok, está mapeado. Seleccionar los edge, marco como sims y voy armando el mapeado del modelo. Todos los objetos que cree dentro del área de trabajo los vería reflejados aquí en el menú de acá. Puedo importar, si tengo otro archivo, puedo guardar todo esto en una colección y si tengo todo un escenario montado acá, puedo guardarlo en una colección que se llama escenario. Y si estoy trabajando en un personaje en otro documento, puedo darle un append y importar solo la colección que yo requiera. Digamos, si digamos, según el pipeline que tenemos acá, en el concept, digamos que lo enbloqueé en Blender, la forma básica, sencilla, y después vengo y lo exporto a, a ZBrush. Entonces, ese es otro programa que uso, ZBrush. Em, bueno, para este caso, importé esta pieza, pero solo digamos que la usaré como para explicar, la usaré para explicarlo como el manejo básico de ZBrush. Por aquí tenemos el panel de Subtool. Eh, digamos que todas las brushes de ZBrush se comportan de la misma forma. Eh, Bueno, aquí podemos ver SAT y SUB. En el caso tenemos la brush estándar eh, y la tenemos en modo SAT. Si yo hago un brush sobre la superficie,
genera, genera volumen de forma positiva, o sea, agrega volumen a la superficie, pero si hundo al, en lugar de sat va a ser sub, escarba en la superficie. Si hundo B, me sale toda una cantidad de brushes que puede ser un poco intimidante al principio, y realmente para la cantidad de brushes que yo uso, son como 6 brushes tal vez, alguna que otra adicional específica como para hacer straps o cosas así, que son las como las curvas. Pero a pesar de tener tantas brushes, con un manejo mínimo, estándar, move, polish, clay, la DEM estándar, pueden hacer casi cualquier cosa. Digamos, una de las cosas que tuve que hacer para que poder hacerle relieve a este modelo, porque así fue como llegó, con 88 polígonos. Si yo le hacía, no iba a pasar nada porque no tenía la suficiente cantidad de polígonos. Si le doy control D, en el menú de geometría, divide, pero se deforma todo. Claro, porque un modelo hecho al azar, no estaba pensado para hacer nada con él. Lo que habría que hacer es apagar ese momento, darle 2 subdivisiones, volverlo a aprender, darle, para aumentar más el número, para poder intervenir de alguna forma el modelo. Pero vamos a irnos a una forma, bueno, vamos a tratar de hacer algo con ZBrush. Este es, si yo uno coma, me sale como el menú base de ZBrush, donde me permite escoger de varios proyectos. Dynamesh, 28, 32. 32 en nivel de resolución. Entre mayor el número, más cantidad de polígonos tiene. Más cantidad de polígonos tiene. En este caso, me voy por el 32 para tener mayor control a la hora de, de trabajar con él. La idea con ZBrush es, como les había dicho, es dibujar como en 3D, pero no empiezan saturando el lienzo, empiezan de a poco y a medida que el mismo modelo les vaya pidiendo más polinaje, así ustedes van agregando más subdivisiones. Aunque aquí el proceso de agregar subdivisiones es diferente porque es con Dynamesh. Dynamesh es un tipo de geometría. Voy a cambiar a mover. Antes lo que pasaba con ZBrush es que, digamos, ustedes esculpían algo y cuando pasaba esto, ya que los polígonos se estiraban tanto que ya aquí no podían hacer más nada. Podían subdividir, pero les generaba como modelos muy pesados o ya habían subdividido lo máximo que podían subdividir. Entonces con Dynamesh, él hace como una recomposición de la geometría y agrega nuevas geometrías sobre esta parte. Y aquí ustedes pueden eh, seguir esculpiendo. En este caso, vamos a hacer un emblocamiento rápido de un rostro. Voy a usar la menor cantidad posible de brushes. En este caso, mundo B, escojo brushes, mundo M, mover, y en este caso sería mover, que es la que ya la tengo seleccionada.
Si ven dos puntos rojos, es que activé la simetría. Eso quiere decir que lo mismo que haga de un lado se ve reflejado en el otro. En este caso, solo se prende uniendo X. Solo con mover, empiezo como a bloquear solo con mover. Estoy usando mover. Voy a enmascarar. Entonces un do control y enmascaro. El pincel se comporta diferente a medida si hundimos control o alt. En este caso, si yo hundo control, hago una máscara y el tipo de máscara también es diferente si yo cambio de cierta forma el tipo de máscara. Por ejemplo, si uno M, este es el teclado y el lo ve. Y ahora un DM, vemos diferentes tipos de máscara. En este caso, tengo la más, más pen, más pen, sí, que es dibujar la máscara sobre la geometría. Si un doble y M, puedes coger más lazo, que es que hace un lazo, con un lazo hace la máscara. Y ahora con más pen, saco esto un poco. Pues, para hacer la parte posterior de la oreja, si ven que hay muy poco polígono, entonces aquí es cuando podemos hacer el Dynamesh. Ahora solo estoy usando mover. Vamos a hacer la parte del cuello, enmascaro toda la base de la cabeza. Y ahí sí también se dan cuenta cómo están esos polígonos totalmente estirados. Y damos de nuevo un nuevo control, arrastro y el activo el Dynamesh. Pero tal vez puedo darle un poco más quiero un poco más de volumen, porque digamos, si ahora vengo, lo mismo P de peso, yo puedo darle algo de detalle a esta boca, no va a haber suficiente polinaje para hacerlo.
Entonces aquí es cuando aumentamos la resolución de 32. Vamos a poner la 60, no, 32 para ver. Es que aumentó un poco más la densidad. Y vamos a usar ya la clay. Vamos a agregarle plastilina o quitarle. Voy a agregar un par de peras. El, bueno, lo que acaba de hacer lo encontramos en los paneles de arriba, en la parte de Z-Plugin, en YouTube Master, el comando de mirror, en la misma subtool, que subtool es como, imagínense, las capas de Photoshop, pero aquí serían geometrías. Entonces voy a crear una nueva geometría y que esté en la misma subtool, o sea, en la misma capa y en el eje X. ¿Ok? Para tener una referencia de los ojos. Y voy a seguir enfocando la... Si yo hundo Shift, eh, el comportamiento de mi brush cambia a Smooth, es suavizado. Suavizo. Densidad. Estoy cambiando a veces eh, el brush por shortcut que tengo, pero es lo mismo que decir venir acá, de play. Puedo enmascarar, MP, M, enmascarar, pen. Solo como ver, play,
te das cuenta, he usado estándar, mover, algo de HPolish, Dime Standard y enmascarar. Trato de no, o sea, hemos tratado de no empezar con un polinaje muy grande, sino poco a poco, a medida que el modelo iba pidiendo más detalle, íbamos aumentando la cantidad de resolución de la. Bueno, eh, después, digamos, este sería como mi proceso de ZBrush. Hemos hecho esto rápidamente, entonces, digamos, si tengo como un boceto eh, con el cual puedo empezar trabajo de retopología en Blender, una vez, o sea, revisa en el high y está bien, y puedo hacer el trabajo de retopología para seguir todo ese proceso de mapeado y todo eso. Se lo cortaría. Cortaría esto aquí, eh, en Blender, o en Primas, o en Maya, y comenzaría a hacer el proceso de retopología y toda esa cuestión. Algo que se me olvidó mencionar eran como los visores aunque ustedes los vieron cuando les mostré a Bill, eh, para mostrar el modelo con shader, en este caso simplemente para agregar. Una de las cosas que me parecería atractiva de modelar esculpir en ZBrush es todas las herramientas que tiene uno para la luz. Porque una de las cosas cuando uno está modelando, digamos, un personaje como, por ejemplo, yo puedo mascarar esto y darle fill, material, y después voy a cambiar el material y, y digamos, voy a escoger este material y a este le voy a dar fill. Entonces, mira que
esta selección sí tiene el material diferente a la otra. O sea, una máscara puedes usarla para eso. Pero digamos que las uso la máscara como para, por ejemplo, cuando estamos trabajando en los párpados, que esto es muy, el detalle, o sea, es un área muy pequeña. Entonces sí, la máscara para áreas muy pequeñas como esta, por ejemplo, eh, sí, enmascaramos para poder, o sea, poder hacer este tipo de cosas, poder, digamos, poder acentuar más los párpados, pero es muy tedioso tener que enmascarar cada rato. Entonces, lo que puedes hacer es enmascarar, ¿verdad? Máscaras y usando la máscara o los polygroups con masking se creó un polygroup diferente. Es como, eso te permite guardar la selección para poder enmascarar y poder tener acceso a esa, así igual con la boca. Te voy a cambiar una máscara de lazo. Puedo mover. Quieto la máscara y hago lo mismo, pero seguidamente y así ya. Bueno, entonces, sí, esta, digamos, cuando embloco un objeto, un personaje, sí, o un prop o un personaje, primero lo hago en ZBrush. Si es muy sencillo, primero lo hago en Blender y después lo llevo a ZBrush. Pero por ejemplo, mi primer paso es ZBrush. Después de ahí, si lo revisan y lo llevo a Blender y aquí empiezo los otros procesos que sí, la cuestión sería esa. Una vez hecho el enblocado en ZBrush, vengo a Blender y empiezo a hacer la parte siguiente, que sería la parte de retopología para poder crear UVs y, y, y todo lo demás que sigue, texturizado y animación, rig y todo eso. Eh, bueno, es todo por ahí. Espero les haya servido de algo lo que vieron.